Yo creo que una de las cosas más desafiantes pero a la vez más gratificantes de ser un Game Master es poder crear tus propias aventuras homebrew. Tengo que admitir que no soy muy fan como de las historias ya armadas, oficiales o no oficiales. Entonces siempre me desafié como GM de crear mis propios lore, mis propias ciudades, mis propios personajes. Y la verdad que hasta el día de hoy no me arrepiento de haberlo hecho desde un principio. Díganle hola, Penny. Yo sé que para muchos es un trabajo un poco arduo y que la verdad termina siendo un tanto cansador. Pero una vez que ya tenés todo más o menos armadito, después todo el resto fluye como el agua. Por eso salí un poco acá a la naturaleza y nada, quería hacer un video más descontracturado para que charlemos un poco de cómo podés armar tus propias aventuras, ya sea un one shot o una aventura un poquito más larga o también una campaña. Hola, soy Juan y los saludo desde afuera del Geekdom para compartirles mi conocimiento no tan ancestral de este juego que se llama Dungeons & Dragons. Agradeceríamos un montón que te suscribas al canal, que nos dejes un like en este video y nos comentes acá abajo. Primero, si te sirvieron los tips que yo di y también qué tips puedes dar para nuevos Dungeon Master, para viejos Dungeon Master o incluso para mí sobre cómo crear tus propias aventuras o cómo llevar adelante tus sesiones. Creo que algo importante para arrancar es hablar un poco de cuál es la ambientación o la temática de tus sesiones, o por lo menos qué idea tenés de cómo vas a correr tu aventura. ¿Va a ser una historia de terror fantástica? ¿Va a estar en el espacio? ¿Va a ser una expedición arqueológica realista? Eso lo tenés que determinar antes de empezar a planificar un poco esto, no solo para ver cómo vos vas a escribir tu aventura, sino también para charlar con los otros jugadores acerca de sus expectativas de la sesión o sesiones. Esto también viene de la mano con las temáticas que vos vas a tratar en tus aventuras. Por eso creo que está bueno que vos te juntes con tus jugadores antes de cerrar tu aventura, que charlen un poco sobre las temáticas de las que va a tratar, qué cosas les gustaría ver, qué cosas no, y que apliquen un poco las herramientas de las que ya hablé en el video de la sesión 0. Además, algo determinante a la hora de sentarte a escribir tu aventura es la duración que va a tener. Puede tu grupo o vos incluso juntarse más de una vez, 2 veces, 3 veces, una vez cada 15 días, una vez por semana. Eso te va a ayudar un montón a determinar cuál va a ser la longitud de la aventura que vos vas a embarcar. Obviamente esto está científicamente comprobado que cuanto menos sesiones lleve tu aventura, más factible sea de que termine. Esto también va a determinar de cómo vos vas a estructurar tu aventura. Obviamente no va a ser lo mismo diseñar un one shot que una aventura que tenga 4 sesiones a una campaña que puede durar años. Y yo sé que a veces una campaña puede ser un tanto intimidante, pero quizás el siguiente consejo te sirva, y es que a veces lo simple y lo lineal es la mejor ruta que tomar. A veces menos es mejor. Quizás tal vez es mejor que tengas menos elementos pero mucho más pulidos, ricos y redondos que un montón de aristas, un montón de distintas situaciones abiertas pero que no puedes terminar de completar o terminas completándolas como medio así nomás. Mejor tomar 2 o 3 temáticas, 2 o 3 cuestiones o 2 o 3 conflictos que resolver, pero desarrollarlos a fondo y terminar de darles una vuelta. Me uso yo mismo como ejemplo, o sea, a mí me ha pasado de abrir un montón de aristas, un montón de historias, un montón de caminos que terminaron en la nada, o ya sea porque, bueno, a los jugadores no les interesa, no es tan grave, pero quizás yo no terminé de cerrarlos y después ando pensando, hay un montón de cabos sueltos que dejé ahí. Y la verdad por ahí era innecesario, y por ahí ya con uno solo camino o una sola cuestión ya era necesario, pero no, yo decidí abrir 5 distintas. Entonces con el tiempo nada, dije, quizás es mejor hacer menos, pero desarrollarlo muchísimo más. Y no es algo malo eso. Y en cuanto a la simpleza de tus historias, es lo mismo, no venimos acá a inventar la rueda. Obviamente si puedes hacer algo bien complejo y te sale bien y lo puedes cerrar, buenísimo, la verdad eso es genial y va a sumar un montón a tus sesiones. Pero si no, no es tan mal que vos tomes los tropes básicos de la fantasía o que incluso hagas historias que quizás no tengan mucha vuelta. Piensen si no en las mecánicas de los RPGs más famosos, de los juegos. Piensen en Pokémon. La premisa es simple, tenés que juntar 8 medallas para llegar a la liga. Y eso implica que vos tenés que ir a buscar 8 objetos distintos que llevan la misma mecánica y de esa manera vos con eso te habilita a el boss final, digamos, de la historia. Por eso no está mal que vos quizás digas que hay 5 llaves que están en 5 pueblos distintos y que los jugadores tienen que ir a los distintos pueblos a recuperar las llaves para poder abrir la puerta maestra que les va a abrir el camino, no sé, al boss final o a hablar con un dios o quizás a encontrar el tesoro del rey. Y ahí sí utilizar quizás esta premisa un poco más simple y complejizar un poco los distintos caminos. Quizás la primera llave es la más fácil de conseguir, es como vayan al medio del pantano que ahí está el monstruo que la guarda. O quizás después la complejizan un poco más, que por ejemplo la llave está rota y las distintas partes están separadas y una la tiene el rey y otra la tiene un monstruo y la otra está, no sé, enterrada 10 kilómetros abajo de la tierra.
Así que no se preocupen tanto por eso y quizás hagan cuestiones que sean también más fáciles de ustedes para manejar. Ahora hablemos un poco de una de las cosas más difíciles a la hora de escribir tu propia aventura, que es cómo balanceo el roleplay con el combate. Primero, lo fundamental es determinar qué te gusta a vos como DM y qué le gusta al grupo como jugadores. O sea, determinar, ¿les gusta más el combate? ¿Les gusta más el roleplay? ¿Les gustan las dos? Y de esa manera vos podés orientar un poco más cómo vas a manejar tu historia. Hay partidas de D&D que quizás duran meses y meses y tienen 1 o 2 combates, como hay otras también que apenas tienen roleplay y se focalizan 100% en optimizar los personajes para que sean buenos para combate. Pero supongamos que querés algo balanceado. ¿Cómo manejás eso? Voy a empezar desde lo más complejo hasta lo más simple. Si pensás en una campaña, eso sí ya es más difícil, pero eso te lo dicta más o menos cómo es el flujo del juego. Quizás a veces tenés 3 sesiones de roleplay y después una de combate y después muchas más de roleplay, como a veces también puedes tener varias de combate seguidas, dependiendo de la instancia en la que se encuentre la historia. Pero si pensamos en una aventura corta o en un one shot, eso es un poco más fácil de determinar. En la aventura corta, digo, si por ejemplo va a durar 6 sesiones, estaría buenísimo que vos hagas 3 sesiones de roleplay y 3 sesiones de combate. Tratás de diferenciar esas cuestiones, al igual que como lo hace Dimension 20 en varias de sus campañas. Ahora, en un one shot es lo más complicado. Créanme que el 90% de los one shots nunca son un one shot o nunca terminan de cerrar completamente el mismo día que se juntan a jugarlo. Y qué sé yo también caí en esa trampa y varios DMs que conozco cayeron en esa trampa y varios juegos en los que yo estuve fueron one shots que nunca terminaron de cerrar o one shots que duraron mucho tiempo o más del que la gente tenía pensado que dure. Por eso yo creo que si vos decís que vas a tener 3 horas para jugar un one shot, quizás focaliza 2 horas en un roleplay y 1 hora en combate. Y me vas a decir, ¿cómo puedo yo manejar eso? Y bueno, sos el Game Master por algo, y los one shots además, cuando por ejemplo tenés 4 horas para hacer la aventura, no pueden irse a hacer shopping y después a pasear. O sea, sí pueden, pero si vos tenés una idea concreta de cómo querés que el juego se desarrolle, está buenísimo que vos de alguna manera los vayas guiando. Y si querés tener roleplay y combate, quizás lo que tenés que hacer es tratar de hacer un combate simple, tranquilo, fácil de manejar. Salvo que sea una aventura que sea completamente mortal, está buenísimo como que el combate tampoco sea para terminar de exterminar a tus jugadores y ganar vos. Recuerden que esto no es una competencia. De hecho, yo tuve una experiencia no tan buena en la que jugamos un one shot y era como que parecía que el Game Master estaba en contra de los jugadores y quería ganarnos y bueno, y nos ganó y fue como... Bueno, y nos fuimos todos como... No entiendo qué pasó. Ahí se me movió un poco la cámara. ¡Ah, el viento! ¡Ah! Ahora, la pregunta que más me hicieron es ¿cómo encaro el combate? ¿Cómo lo balanceo? ¿Cómo lo preparo? Creo que ese es un interrogante que escuché muchas veces, tanto acá en internet como en mi vida. Y mi respuesta es no te enrosques. Trata de hacerlo lo más fácil posible para vos. Hablando de cosas que están mal hechas, el primer one shot que escribí tenía 3 combates y un montón de roleplay en el medio. O sea, no iba a ser nunca un one shot, terminó siendo un two shot, y todo porque yo encima terminé apurando las cosas porque no lo podía terminar. Dicho eso, el combate final fue en un barco y tenía 6 stat blocks distintos, 1 para el boss y 5 distintos para 5 distintos tipos de monstruo, encounter, NPC, lo que fuera. No terminé quemado, terminé quemadísimo, porque la verdad fue un montón para mí manejar eso sin tener tanta experiencia antes. E incluso ahora es como trato de minimizar lo posible la cantidad de stat blocks y la cantidad de cosas en las que tengo que pensar al mismo tiempo, pues si no literal te volvés loco. A mí me pasa que termino muy quemado en esa clase de combates, entonces ahora traté como de modificarlo un poco. Yo ahora me pongo como máximo 3 stat blocks para manejar, pero eso no quiere decir que solamente van a combatir, por ejemplo, los personajes contra 3 criaturas. Supongamos que el equipo entra en un campamento de bandidos porque tienen que recuperar un tesoro que fue robado. Bueno, el líder de los bandidos va a tener obviamente un stat block más fuerte, más robusto. Y para el resto de los bandidos, que supongamos que pueden ser 6, 7 u 8 incluso, van a tener un mismo stat block que lo van a compartir entre ellos. Y no solo eso, también van a compartir iniciativa. De esa manera no tenés que estar pensando tanto en eso. Obviamente sí, vas a tener que manejar 9 fichas distintas, pero van a ver lo mucho que simplifica eso. Quizás no estoy descubriendo la pólvora con lo que estoy diciendo, pero les juro que ayuda un montón y me hubiera encantado que alguien me lo diga antes de yo encararme a hacer los one shots. Y obviamente empiece con combates simples, no se vayan a mandar combates con acciones legendarias, resistencia legendaria, acción de lair y todo ese tipo de cosas porque es un montón que manejar y la verdad tampoco está bueno llenarte de todo eso al principio. Incluso yo que tengo bastante práctica ahora creo como DM,
Creo que prefiero las batallas en niveles más bajos, 3, 5, a pensar una batalla en nivel 12, 15. Seguramente mis jugadores no van a estar de acuerdo con esto. Bueno, y ahora antes de terminar me gustaría hablar mucho de una dicotomía y una pelea que existe muchísimo en la comunidad, que es esto de la preparación o improvisación a la hora de llevar adelante tus sesiones de Dungeons & Dragons. Y mi respuesta es ambas, ninguna. Estoy en el medio. Si bien creo que está bueno que estés preparado, sobre todo si sos más nuevo siendo DM, necesitas tener como una base donde vos puedas estar parado y sentirte seguro y sentirte que podés llegar a tener una respuesta más o menos rápida a todas las cuestiones que se te vienen por delante. Pero dicho eso, Dungeons & Dragons es un juego de improvisación, por ende es impredecible, entonces tenés que tener la capacidad de amoldarte un poco a distintas variantes que van a ir ocurriendo. Es literalmente imposible para vos determinar de antemano los distintos escenarios, las distintas situaciones que pueden decantar de una misma cuestión y cómo los jugadores pueden llegar a reaccionar ante ella. Te vas a volver loco, no lo recomiendo en absoluto. Por eso creo que está bueno que estés preparado, que tengas listos más o menos una lista de nombres de NPCs, de alguna de sus cualidades en particular, de distintos lugares que los jugadores pueden visitar, como así también distintas variantes que pueden ocurrir de la historia. Pero no andes pensando en cómo cada cosa va a repercutir y estate atento a poder improvisar en base a lo que vos ya tenés. Obviamente cuanto más experto y más cancha tengas siendo DM, más vas a poder dejar la preparación a un lado, o que sea mucho más breve, y vas a poder darte mucho más fácil en la improvisación en distintos escenarios. Así que prepárate todo lo que necesites, tenelo ahí a mano, pero por favor estate listo a improvisar en el caso de que lo tengas que hacer, y no te preocupes si no sale como vos lo planeas, que es literalmente el 90% de las veces. Bueno, espero que les hayan servido estos consejos. Obviamente este video no es estructurado paso a paso de cómo armar tus aventuras. Lo que quería un poco es charlar del tema y dar algunos consejos al respecto, obviamente. Me encantaría hacer un video sobre world building, porque a mí me encanta crear mis propios mundos. Así que en el caso de que les interese, comenten acá abajo. Y también coméntenme acá abajo qué les parecieron mis consejos, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y qué cuestiones agregarían acá a la conversación. ¡Suscríbanse!